Bienvenido a una lección sobre el uso de triángulos similares para determinar valores desconocidos. Entonces aquí se nos dice que estos dos triángulos son similares. Queremos determinar el valor de x y el valor de y. Recuerde, si los triángulos son similares, entonces los ángulos correspondientes son congruentes, y los lados correspondientes son proporcionales. Entonces, comencemos identificando los lados correspondientes. Los dos lados más largos corresponden, así como los dos lados más cortos, dejando este lado aquí para corresponder a este lado aquí. Comencemos tratando de determinar el valor de, y para establecer una proporción y solo tener una desconocida, debemos asegurarnos de que conocemos la longitud de al menos dos lados correspondientes. Observe cómo el lado de longitud 9 corresponde al lado de longitud 6, por lo que tendremos 9 a 6, debe ser igual a la relación de 18 a y. 18 to y. Observe que solo tenemos un desconocido, por lo que ahora podemos multiplicar y resolver y entonces, 9 veces y son 9 y debe ser igual a 6 veces 18, que es 108. Así que ahora para resolver y, solo necesitamos dividir entre 9. Y es igual a 12. Ahora sigamos adelante y resolvamos para x. Y voy a seguir adelante y usar la razón de 9 a 6 nuevamente, de modo que 9 a 6 deben ser iguales a la razón de 4x menos 1 a 10. Creo que voy a seguir adelante y cruzar multiplicar. Ahora 6 veces 4x menos 1 debe ser igual a 9 veces 10. Eso es 90, así que seguimos y distribuimos aquí. 24x menos 6 es igual a 90, suma 6 a ambos lados. Y nos dará 24x es igual a 96. Divide ambos lados entre 24. Nos dará que x es igual a 4, por lo que si x es igual a 4, este lado sería 4 veces 4 menos 1, o 15 unidades de largo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nuevamente, se nos da que los triángulos son similares, queremos determinar el valor de x y nuevamente, comencemos identificando los lados correspondientes. Este lado corresponde a este lado, los dos lados más largos. Ahora identifiquemos los lados más cortos correspondientes. Este es el lado más corto de este triángulo, y este es el lado más corto del triángulo más grande, por lo tanto, este lado aquí corresponde a este lado aquí, y esta es la información que necesitábamos para determinar nuestra proporción. Entonces, para nuestras razones, comparemos el triángulo más pequeño con el triángulo más grande. Entonces, de 3 a 6 debe ser igual a 5 a 3x más 1. 5 to 3x plus 1. Y ahora haremos una multiplicación cruzada. 3 por 3x más 1 debe ser igual a 6 por 5. 6 veces 5, que es 30. Vamos a distribuir. Vamos a tener 9x más 3 iguales a 30. Así que vamos a restar 3 en ambos lados. Eso nos dará 9x es igual a 27. Divida ambos lados entre 9, entonces tenemos x es igual a 3, lo que significa que la longitud de este lado sería 3 veces 3 más 1, que es 10. Echemos un vistazo a uno más. Aquí queremos resolver para x e y, dados estos dos triángulos son similares. Entonces, comencemos nuevamente identificando los lados correspondientes. Aquí está el lado más largo de este triángulo, aquí está el lado más largo de este triángulo. Parece que el lado más corto sería este lado aquí, que correspondería a este lado aquí de longitud 9, dejándonos con este lado aquí correspondiente a este lado aquí. Recuerde, para establecer esta proporción, tenemos que tener una relación conocida, lo que significa que queremos dos lados correspondientes de los que sepamos la longitud, así que mirando los lados verdes, sabemos que este lado de longitud 12 corresponde a este lado de longitud 9, entonces 12 a 9 deben ser iguales. Sigamos adelante y resolvamos x primero. 5x menos 2 a 21. To 21. Multiplicación cruzada. 9 veces 5x menos 2. Debe ser igual a 12 por 21.
Entonces tendremos 45x menos 18 debe ser igual a 252. Continúe y agregue 18 a ambos lados. Bueno, 252 más 18, eso nos dará 270. Ahora dividiré ambos lados por 45. 270 dividido por 45 es igual a 6. Ahora vayamos y determinemos el valor de, y comencemos usando la razón de 12 a 9 nuevamente, que compara el triángulo grande con el triángulo pequeño, para determinar el valor de y. Tendremos que tener una relación de 18 a 3 y más 3. Y multiplicaremos en forma cruzada, 12 veces 3 y más 3. Debe ser igual a 9 veces 18. Entonces tendremos 36 y más 36 es igual a 162. 36 equals 162. Ahora vamos a restar 36 en ambos lados, de modo que nos dará 36, y es igual a 162 menos 36 es igual a 126. Minus 36 is equal to 126. Divide ambos lados entre 36, así tendremos y igual. 126 dividido entre 36 es igual a 3.5, o 3,5, y nos detendremos aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.